tenemos esta feliz noticia de poder volver a retomar, gracias a Dios, ¿no?, este espacio que nos concede Azocapa, nuestro canal de Teleaguadas, y nos ofrecen este espacio maravilloso que se llama Momentos de Reflexión. Tenemos la gracia de acompañarlos. Soy el padre Héctor Fabio Ramírez Gaviria, vicario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, aquí en Aguadas Caldas, en el barrio La Habana específicamente. Lo digo para los que no son de aquí también, se puedan ubicar un poquito. Bueno, retomamos un espacio que ya se había tenido, el canal lo había tenido incluso en su última edición, lo estuvo acompañando el padre Omar Nieto, mi compañero incluso de ordenación, él lo estuvo acompañando este espacio. Ahora tenemos esta gracia pues especial y bueno, vamos a seguir acompañando con la ayuda de Dios de nuevo esta nueva edición de nuestro programa Momentos de Reflexión. Quiero proponerle para ustedes, hermanos, bueno, compartir sobre todo la Lectio Divina. Es un espacio que ya estamos teniendo con nuestra emisora los días martes de 8 a 9. Cuando hemos tenido la oportunidad de participar allí, estamos acompañando el programa precisamente de reflexión en ese espacio, también con la Lectio Divina. Estamos aquí para hacer un programa introductorio de la misma y semana tras semana estaremos compartiendo entonces la palabra de Dios, especialmente su Sagrada Escritura. O sea que será un momento precisamente, como dice, de reflexión a partir de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios escrita. Un momento de reflexión que tendrá, y es providencial este nombre, tiene ese enfoque que la Lectio Divina tiene como principal, que es la meditación, o sea, la reflexión. Espero, hermanos, desde ya que inquietarlos muchísimo en la lectura de la Sagrada Escritura y con la ayuda de Dios darles elementos para que puedan acercarse a la palabra de Dios y orar a partir de ella. Y les invito entonces a que cada uno en su casa tenga a la mano la Sagrada Escritura. Esta es una versión sencilla que yo voy a utilizar en el día de hoy. Quizás en otros programas pues estaré mostrándole otras traducciones de la Sagrada Escritura, pero esta es la Sagrada Biblia de América, de una edición sencilla e incluso económica y en un lenguaje muy nuestro. La idea es pues que nuestra reflexión, este pequeño momento que tenemos en esta mañana de domingo, nos disponga para la escucha de la palabra. Muchos de ustedes se acercan a los distintos templos para escuchar la palabra, para alimentarse de ella, porque la palabra es alimento precisamente, como dice el profeta Ezequiel. La palabra de Dios es alimento y tenemos la oportunidad a temprana hora de la mañana de reflexionar y podernos preparar un poco también a partir de este espacio para la escucha de la palabra en las distintas celebraciones eucarísticas, que es donde específicamente se lee la palabra de una manera muy especial en el día domingo, de manera especial en el día domingo. Quiero que este espacio de momentos de reflexión venga a complementar pues otros espacios, estos medios de comunicación social, al que le agregamos por supuesto internet, pues nos están ofreciendo la oportunidad de compartir la palabra de Dios abundantemente. Encontramos diversos predicadores, hermanos, especialmente sacerdotes, que están llevando adelante este espacio. Sin embargo, la novedad nuestra estará en mostrar el método, porque he tenido la oportunidad de seguir algunos espacios y los sigo semanalmente de otros hermanos sacerdotes y que nos comparten también la Lectio Divina. Ya voy a enseguida explicar este término, qué es lo que significa, pero no veo que quede muy claro el método, porque la idea es que podamos tener claro el método de acercarnos a la Sagrada Escritura con sencillez, con humildad, con espontaneidad, pero sobre todo sin miedo, que podamos abrir el texto sagrado y, como lo ha dicho San Ambrosio,
en el siglo IV, cuando tenemos la palabra cerrada, es porque le vamos a hablar a Dios. Si la abrimos, es porque queremos escucharle a Él. Es una imagen preciosa, ¿no? Abrimos la palabra de Dios para escucharlo a Él, palabra de Dios. Por eso decimos palabra de Dios. Es su palabra y la abrimos para escucharle a Él. La cerramos, cuando la cerramos, es para nosotros hablarle a Él, inspirados por su palabra. También el texto de Romanos 10, en el versículo 14, pues nos dice que la fe viene por la escucha de la palabra. Tenemos una dificultad humana en el escuchar y eso se traduce en la oración, porque la oración a través de la palabra de Dios requiere escucha de la voz de Dios. Y entonces nuestra dificultad humana se traslada también a nuestra relación con Dios. Como no sabemos escuchar a los otros, pues con mayor razón se nos va a dificultar escuchar al otro con la O mayúscula, es decir, a Dios. Pues el ejercicio de la lección precisamente se fundamenta en el desarrollo de una escucha atenta, activa, como dicen en estos ámbitos modernos, posmodernos, es una escucha proactiva, donde yo estoy muy atento tratando de captar lo que el otro me dice sin hacer juicios para yo después responder. Más o menos en ese sentido es que se desarrolla este método de oración. Entonces quiero iniciar y hoy voy a hacer énfasis en un momento que es previo a la lección, que siempre hay que hacer, y es la invocación al Espíritu Santo. La Sagrada Escritura ha sido inspirada, su autor principal es el Espíritu Santo, que se ha valido de hombres de distintos momentos y de distintas culturas para que escribieran todo y solo lo que Dios quería, como lo dice un documento de la Iglesia, la Dei Verbum. Es un documento de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura. Entonces, el autor principal, ya podemos tener una enseñanza concreta en esta mañana, el autor principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. De hecho, ya hace 8 días hemos celebrado la solemnidad de Pentecostés, donde precisamente recordábamos esa venida del Espíritu Santo sobre esos primeros discípulos y misioneros, discípulos y apóstoles, que estaban reunidos alrededor de María, invocando precisamente a Dios, y en ese momento llega el Espíritu Santo y empieza la historia de la Iglesia. Y estamos en ese momento del Espíritu Santo, y Él que ha inspirado, ha iluminado lo que Dios quería que se escribiera, que quedara consignado por escrito. A Él es que debemos orar con generosidad, con mucho entusiasmo, y pedir inicialmente, siempre que nos acercamos a cualquier tarea, pero en este oficio bellísimo de acercarnos a la palabra de Dios, pues por supuesto que debemos entonces invocarlo a Él principalmente. Ese digamos que va a ser el paso cero. Ya enseguida les voy a hablar de los 4 pasos de la Lección Divina, de lo que significa Lección Divina, pero siempre tengamos esto también como una enseñanza concreta de este primer momento que tenemos de encuentro, en momentos de reflexión, para que nos quede muy claro que lo primero será siempre la invocación al Espíritu Santo. Es como el paso cero de otros 4 pasos que tiene el método de la Lección Divina, pero el paso que prepara es la invocación al Espíritu Santo. Voy a utilizar la secuencia de Pentecostés que hemos utilizado el domingo pasado en nuestra solemnidad, en nuestra fiesta de Pentecostés. Se ha leído en la liturgia de la palabra en los distintos templos católicos en todo el mundo. El himno más antiguo de la Iglesia. Entonces lo vamos a escuchar. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, hermanos, este paso 0, que es invocación del Espíritu Santo, en el método de la Lectio Divina, ojalá sea lo más amplio posible, lo más amplio. Es el paso introductorio, pero ¿quién más sino que aquel que inspiró lo que se consignó aquí y que le llamamos la Biblia? La palabra Biblia viene de un término griego, biblos, que significa biblioteca. O sea, la Biblia es una biblioteca. Tiene muchos libros. Y aquel que la inspiró, aquel que hizo que se escribiera, pues es el que necesitamos conectar con él. Por eso el paso 0 es entrar en conexión con aquella persona espiritual que le llamamos Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, de donde proviene toda esta inspiración. Entonces eso nos va a posibilitar que nosotros tengamos una mejor comprensión o por lo menos podamos hacer experiencia de Dios, que es lo que la Lectio Divina tiene como objetivo principal, que nos encontremos con Dios. La Lectio Divina no es un método intelectual para yo aprender la Biblia y estudiarla. Eso es digamos que algo secundario, es la añadidura del ejercicio de la Lectio Divina. Pero fundamentalmente, oro con este método es para encontrarme con Dios. Si hace mucho tiempo estás buscando un camino espiritual, estás necesitando precisamente de renovar tu vida, y no encuentras de pronto un grupo de oración, alguien que te oriente, una persona, yo creo que este es el espacio que te puede ayudar por la providencia de Dios y para la gloria de Dios, por supuesto. Puede ser, porque el método te ayuda a relacionarte con Dios. Por eso yo les decía al inicio que he encontrado algunos espacios muy, muy buenos, sobre todo por internet, y que también los ofrecen, o más bien de la televisión, y ponen estos programas, los difunden por internet. Pero a veces yo mismo me inquieto porque la persona que dirige el programa se hace la reflexión, pero no enseña cómo llegar a esa reflexión. Y este es el deseo de este espacio, que ustedes mismos sepan qué tipo de instrumento concreto la Iglesia nos brinda a los sacerdotes, no únicamente pero este es el privilegiado en este momento, porque es un método antiquísimo que la Iglesia ha querido retomar. Entonces, este es el método que normalmente la mayoría de los sacerdotes y de las personas que tenemos que predicar, sobre todo de preparar las homilías, pues se nos invita a que utilicemos. Pero es un método de la Iglesia, no es solo un método para los sacerdotes, los predicadores, los homiletas, es decir, los que predicamos la homilía,
o para los que preparan una conferencia espiritual y este tipo de cosas, es el método de la iglesia, el método de oración para el pueblo de Dios, para todos nosotros, incluso para los que no están dentro de la Iglesia Católica, que de pronto puedan estar viendo este programa. Es bueno que sepan que el método está fundamentado, es tomado del judaísmo, lo que hace la Iglesia en sus comienzos y que está la Iglesia Católica en este caso, y que está retomando, que hemos ido retomando de unas décadas para acá, pues no es más que lo que nos ha legado la tradición, incluso la tradición misma judía, que oraba con la misma palabra de Dios. Es hermoso, porque entonces es con la misma palabra de Dios, sus palabras, las que invitan a que nosotros le hablemos con su palabra, precisamente. Nos inspira lo que va a salir de nuestro corazón, la misma palabra de Dios, saca de nosotros palabra de Dios. Entonces, tenemos el primer momento. Voy a hablar de los 4 momentos, la palabra lectio divina, lectio, como suena, pero entonces sería lectio, con T, lectio divina. Es un término latino, del latín, nuestra lengua, nuestro idioma español deriva precisamente del latín, que era la lengua, el idioma imperante del Imperio Romano, ¿cierto? Era la lengua con que ellos se expresaban en el momento donde nace el cristianismo. El Imperio Romano hablaban el latín. De allí del latín viene este término, lectio divina, que significa lectura divina. Lectio, lectura, divina, con la D mayúscula al comienzo, es porque especialmente meditamos la palabra de Dios en su Sagrada Escritura. Por eso lo de divina, haciendo alusión precisamente al divino Espíritu de Dios y a la divina Escritura, a la Sagrada Escritura. Entonces, lectio divina significa lectura divina. También se conoce entonces en términos más nuestros como el método de la lectura orante de la palabra de Dios. Lectura orante de la palabra de Dios se dice en otros contextos, ya totalmente en español, pero en el latín sería la lectio divina como ha nacido, con 4 pasos. La lectio, la meditatio, la oratio y la contemplatio. Lo digo así en latín porque así ha nacido, pero ya lo explicamos pues, y es fácil si uno lo piensa bien, porque lectio, lectura, meditatio, meditación, reflexión, como se llama este espacio, momentos de reflexión, oratio, oración, contemplatio, contemplación. En este programa introductorio solo me quedo con eso, ya en programas de futuro, en los próximos programas, pues solo estaré haciendo referencia en los términos en español. Hoy solo un poco de introducción para que más o menos entendamos un poquito de dónde viene. No es algo improvisado, no es una novedad mía, por supuesto que no, gracias a Dios que no. Es una novedad milenaria. Novedad milenaria, podría parecer una contradicción lo de novedad milenaria. El método ya es antiquísimo, existía antes de Cristo, y la novedad está en que la Iglesia lo rescata, ha estado rescatándolo de un poco más de 50 años para acá, y miren, hermanos, estoy tal vez convencido, puede ser una mera impresión, pero creo que muchos hermanos, y lo digo por nuestra Iglesia cristiana católica, no sé tanto por las otras confesiones de fe, pero yo creo que no conocemos, ¿cierto? Para muchos es desconocido que haya un método para acercarme a la palabra de Dios y orar con Él a través de la Sagrada Escritura. Es muy probable. Sería bueno que nos dejaran conocer esto. También cuando nos encontremos en la calle y esto, nos van haciendo los comentarios o al mismo programa para ir sabiendo y que vayamos generando ese feedback, ¿cierto? Lo que vamos transmitiendo aquí y también sus inquietudes, sus impresiones y también, por ejemplo, en este caso,
pues si conocían, podría ser la pregunta que les dejo hoy. ¿Conocías el método de la Lectio Divina? ¿Sí o no? Podría ser una encuesta sencilla que hagamos a partir de este primer programa. Y pues también, ¿qué te parece que te brindemos esto, cierto? ¿Qué te parece? ¿Qué genera en ti que haya un espacio concreto y de manera especial aquí en nuestro municipio de Aguadas, un espacio concreto en el cual puedas pues acercarte a la Sagrada Escritura, regalo precioso que podemos definir de manera también sencilla? La Sagrada Escritura, la Biblia, es una carta de amor para cada uno de nosotros y a veces pasamos toda una vida, muchísimos años, sin leer esa carta de Dios, esa carta de amor para cada uno de nosotros. Entonces, en términos sencillos, ya tenemos lo que significa Lectio Divina, que es la lectura divina, y que podemos llamarle lectura orante de la palabra de Dios, concretamente de la Sagrada Escritura. Ya les decía que son cuatro momentos que tiene la Lectio Divina. Entonces los vamos a decir en español: la lectura, la meditación, la oración, la contemplación. Hoy prácticamente no nos da el espacio en este primer programa para hacer el ejercicio, pero sí para que vayamos conociendo el método y nos vayamos introduciendo en él, ¿cierto? Es la lectura, como suena, así de sencillo. Un texto sagrado, por ejemplo, para este domingo, la Iglesia nos propone en el Evangelio, en nuestra Iglesia católica se lee en el Evangelio, celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estaremos leyendo Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículos 12 al 15. Sería leer el texto. Vamos a leer, es un texto corto. Obviamente no nos vamos a detener ahí para explicar los otros pasos rápidamente, pero en futuros programas estaremos concretamente metiéndonos en dos pasos, el de la lectura y muy especialmente el de la meditación. La oración y la contemplación serán muy sencillas en este espacio, pero les daré elementos precisamente para que durante el día domingo, incluso durante la semana, puedan ampliar su oración a partir de este texto sagrado. A veces uno va a orar una visita al Santísimo o va a hacer una visita a un enfermo o le piden oración y uno a veces no sabe ni cómo arrancar, no le fluye tan fácil con espontaneidad la oración. Ahí está, ahí tienes una posibilidad. Partiendo del texto sagrado, lo meditas, lo lees, lo meditas, lo reflexionas y a partir de él oras. Y se genera algo que se llama contemplación, que explicaremos, es un poco más complejo para explicar en este momento, pero nos iremos introduciendo con la ayuda de Dios poco a poco. Como dice el libro de la sabiduría, 12:2. No queremos agotar, por supuesto, en un primer programa todo este contenido, ni mucho menos. Vamos a leer por lo menos el texto, el primer paso. Recuerden que el paso introductorio ha sido la invocación del Espíritu Santo y ya yo me introduciría en la lectura. Muchas cosas tengo que decirles todavía, pero ahora no están capacitados para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará a la verdad completa, pues no les hablará por su cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas venideras. Él me honrará a mí, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso les he dicho que recibe de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este texto creo que es providencial, todo este momento en que volvemos a retomar momentos de reflexión, porque precisamente ahora que estamos cerca de finalizar nuestro primer programa de esta nueva edición de Momentos de Reflexión, podríamos decir con las mismas palabras de Jesús:
Muchas cosas tengo que decirles todavía, pero ahora no están capacitados para entenderlas. O sea, tenemos muchas cosas para compartir aquí, gloria a Dios. Nuestra doctrina es amplia y no se agota. Y hay muchas cosas que vamos a compartir. Y miren estas palabras de Jesús también para este momento. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad completa. Es lo que pasa precisamente en el método de la Lectio Divina. Por eso es que invocamos inicialmente, no únicamente con esta secuencia de Pentecostés que yo he hecho hoy, ¿no? Puede ser de manera espontánea, con un canto, y bueno, iremos variando incluso acá en el programa para que ustedes también tengan más elementos de invocación al Espíritu Santo. Pero es esto, por eso le invocamos, para que Él venga, nos capacite, nos muestre la verdad, nos guíe a la verdad completa y podamos extractar la voz de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, este primer momento de la lección, que se llama precisamente así, lección, lectura, pues leemos el texto, ojalá varias veces. Este es un texto corto, el del Evangelio, memoricémoslo. Juan 16, capítulo 16, que es el número grande en sus Biblias, y los versículos, que son los números pequeñitos en sus Biblias, del 12 al 15, 4 versículos, para releer. Entonces les invito que en este día domingo, pues antes de ir a la misa o incluso después, normalmente en nuestros templos damos la hojita dominical y eso nos ayuda a reforzar cuál era el texto, pues releamos el texto. Y a partir del texto, pues entraríamos a hacer un segundo momento que es el de la meditación, que es el que va a ocupar el mayor espacio en este programa, porque este programa precisamente se llama Momentos de Reflexión. Y eso quiere decir, la reflexión en lo que en este método es la meditación. ¿Qué me dice el texto? La lectura simplemente responde a una pregunta sencilla. ¿Qué dice el texto? Tratamos de entenderlo con nuestra capacidad racional, lo que podamos. Yo estaré dando unos elementos relativamente sencillos en este programa, solo para inquietarlos con cada texto del domingo, pero el momento principal es el segundo, la reflexión, la meditación, que es ¿qué me dice a mí el texto para mi situación concreta? Esa es la pregunta principal. A partir de él, entonces, oramos, a partir de él, elevamos nuestra contemplación. Queridos hermanos, vamos llegando al final de este momento que de nuevo yo en lo personal agradezco a nuestros hermanos de Teleaguadas que nos han hecho esta invitación, que ponen todos los medios, ponen todo su esfuerzo, su energía, su trabajo, para los cuales invocamos también la bendición de Dios sobre este proyecto bonito que permite que nos unamos en Aguadas y a que a través de los medios, incluso de internet, podamos llegar a muchísimas otras partes, ¿no? Quedamos abiertos también a sus comentarios, a sus propuestas y a sus inquietudes. Vamos a hacer una oración final para darle la bendición final, entonces estaríamos haciendo como el tercer momento de la lección, la oración, y bueno, tranquilos que iremos ampliando poco a poco, Sabiduría 12.2, poco a poco, todos estos elementos. Invocamos pues y damos gracias a ti, Padre de amor y de misericordia, por este espacio maravilloso en el cual queremos, para la mayor gloria tuya, compartir tu santa palabra. Señor, en la medida de tu voluntad, concédenos la gracia de compartir tu palabra con todos nuestros hermanos a través de estos medios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y todas sus familias. Amén. Santo y feliz domingo para todos.